Morelos se congratula en tenerlos aquí el día de hoy para llevar a cabo este homenaje que organiza la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor para conmemorar el natalicio de don Carlos Montemayor. Muchísimas gracias en primer lugar a Susana de la Garza, quien ha siempre apoyado los trabajos de la cátedra, que en Cuernavaca y en el CIDEM ha impulsado también siempre Laura Benzason. Muchísimas gracias, Laura. Y el día de hoy vamos a recordar a Carlos Montemayor en los trabajos que hizo en el cine. Para ello nos acompañan en persona Gerardo Trott, director de La Guerrilla y la Esperanza. Nos acompaña también Mario Cepeda, quien está trabajando ahora, me dicen, con un film un proyecto cuyo guión estuvo a cargo de Carlos Montemayor. Nos acompaña también Enrique González Ruiz, bienvenido, y en un video estará con nosotros Federico Chau, quien fuera director de Mal de Piedra. Muchísimas gracias a todos por su presencia y pues vamos a dar inicio. Estamos en el CIDEM siempre recordando a Carlos Montemayor y el día de hoy lo hacemos con este homenaje. Gracias a todos, buen día. Bueno, nada más para dar la bienvenida también de parte de la cátedra y agradecer, por supuesto, muchísimo a los que nos están acompañando el día de hoy, gente de primerísima, todos ellos. Susana de la Garza, gran amiga, esposa de Carlos Montemayor. Todos los homenajes que hemos hecho para el maestro, en realidad, pues bueno, se pudieron hacer ciertamente por su apoyo. Ella la que tiene todos los hilitos, pues, los contactos. Entonces hemos contado por fortuna con ella para que Carlos Montemayor siga presente aquí en Cuernavaca. Carlos Montemayor fue maestro en el CIDEM, dio unos seminarios en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, y ahí es precisamente donde se inauguró la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor. Actualmente se dan 2 seminarios permanentes que intentan transmitir la obra y el pensamiento y la acción, diría yo, también del maestro Carlos Montemayor. Ese es nuestro tercer homenaje y en esta ocasión la idea fue precisamente bueno, sabemos que Carlos Montemayor fue un escritor, pero su obra también fue representada en el cine. Entonces, ha habido cambios con respecto al programa que teníamos ahí planteado por causa de fuerza mayor, pero ciertamente el resultado yo creo que va a ser igualmente valioso que el que se presentó desde el principio. Entonces, tenemos aquí precisamente a Mario Cepeda. Uno de los últimos libros de Carlos Montemayor fue precisamente en 1938, El petróleo que fue nuestro. Y esto sí fue un guión, porque el resto eran novelas, nunca pensó él realmente trabajar para el cine. Y entonces ahorita, bueno, él nos habla en primera persona, viene en representación del equipo que está presentando un proyecto para la filmación de ese libro. Y tenemos aquí un gran amigo y muy cercano también a Carlos Montemayor. De hecho, estuvieron juntos en la comisión de mediación entre el EPR y el gobierno federal. Y nos acompañó además en otro foro organizado por la cátedra sobre militarización, cultura y derechos humanos. Es el doctor José Enrique González Ruiz. Ya. Abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Derecho por la UNAM, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Zacatecas y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM actualmente. Es presidente también de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia en Guerrero. Entonces, bienvenidos a ambos. Susana de la Garza,
como les decía, brilla por luz propia, aunque no le gusta mucho presumir, pero la verdad es que sin ella este y los demás eventos no habrían sido posibles. Y Gerardo Tort, no sé si les ha tocado verlo, yo sí, y me gustó bastante, en TeleUNAM, una película, bueno, un documental, más bien, que se llamaba La guerrilla y la esperanza, sobre Lucio Cabaña. No sé si les ha tocado, pero bueno, ahorita él nos va a hablar un poco más de su trabajo. Estudió Ciencia de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana y se ha dedicado por muchos años a la dirección y producción de comerciales y piezas para la industria audiovisual. La verdad es que tiene mucho trabajo hecho, una buena trayectoria. La ópera prima es De la calle, de la cual fue también productor asociado, que ganó el premio Mayahuel a la mejor película en el Guadalajara Film Fest de 2001, y el galardón que se otorga a nuevos directores de la sección no sé qué, Sabaltegui, del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. De la calle ha sido exhibido en numerosos festivales alrededor del mundo y ganó 11 premios Ariel de la Academia Mexicana, entre los cuales destacan Mejor Ópera Prima, Mejor Edición, Mejor Guión Adaptado. Gerardo Tort dirigió también los cortometrajes La Partida, La Llamada. La Partida participó en la Semana de Crítica, fue seleccionada a la Semana de Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes, entre otros. Y bueno, La Llamada, que es parte de un largometraje que se llama Sexo, Amor y otras perversiones, y La guerrilla y la esperanza, que acabo de mencionar, que fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Morelia. En el 2011 estrenó Viaje Redondo, que obtiene también en este festival, en el Festival de Guadalajara, el Mayahuel a la mejor película mexicana y a la mejor actriz. Además, en el reciente Festival 2009 en Amiens, Francia, las dos protagonistas de esta película de Viaje Redondo recibieron el premio a mejor actuación femenina. Y finalmente participó con 8 capítulos, dirigió 8 capítulos sobre la miniserie sobre la Revolución Mexicana, El encanto del águila. Y bueno, pues en 2012 codirige y estrena el documental 5 de Mayo, Un día de gloria, para Discovery Channel. Entonces, muchas gracias a los que están ahorita en nuestra mesa, y dejo la palabra a Susana para que presente además los otros dos que por desgracia no pudieron venir, bueno, uno diría, pero que mandó un video precisamente con su mensaje, las disculpas, etcétera. Entonces, pues muchas gracias a ustedes también por su presencia. Hola, buenos días. Pues gracias por estar aquí presentes con eso de la cuestión futbolera. Yo dije, pues no va a haber nadie, ¿verdad? Nos van a dejar solos en la mesa con Laurita y Santiago. Sobre Federico Chao, él está muy apenado porque por cuestiones de trabajo, aunque ya había hecho el compromiso aquí, tuvo que salir de viaje y nos dejó un video, serán unos 7 minutos, donde él se presenta y comenta sobre la película y algunas anécdotas, y vamos a ver pues unos 10 minutos aprox de la película. Él pretendía que viéramos toda la película, pero no tenemos el tiempo porque además a la 1 nos tenemos que salir. Entonces, vamos a ver una parte y si quieren ya después lo vamos comentando. Aquí el doctor Enrique González Ruiz, pues es un conocedor inclusive de toda la parte de la minería. Él ha estado pues muy de cerca con todo ese problema, toda la problemática que hay ahorita.
Y con esto vemos que la obra de Carlos es vigente. Esta película y el libro, que es Mal de Piedra, esta es la primera edición. Minas del Retorno, perdón, Mal de Piedra es el otro. Son las dos primeras novelas que hace del problema, ¿no?, de los mineros. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que siguen los problemas, y las mineras ahorita están más voraces que antes, yo creo, porque ya hay más tecnología para la explotación de la tierra y de los recursos naturales. Entonces, pues ya no los canso y los dejo con Federico Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo desde aquí, desde la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Quisiera esta vez platicarles acerca de la película Mal de Piedra, que a mí me tocó dirigir y que fue escrita por Carlos Montemayor. Siento mucho no estar con ustedes, pero un viaje me impide estar con ustedes. En aquellos tiempos, en 1986, decidimos hacer una película, en este caso 16 milímetros, aquí en la UAM. En aquel tiempo el rector, que era el doctor Óscar González Cuevas, me dijo, ¿por qué no escoge a un escritor aquí de la UAM o algún trabajo de la UAM? Ya habíamos hecho un documental basado en una investigación de Francisco Paoli. Entonces, ¿por qué no hacemos algo ahora con los agentes sociales, en este caso, con las novelas de Carlos Montemayor? En aquel tiempo había 3 o 4 novelas que eran como las famosas de Carlos Montemayor. Yo leí todas detenidamente y me gustó mucho una pequeña novela que se llamaba Mal de Piedra, en donde el personaje principal era Refugio, que era un personaje que contaba la muerte de su abuelo y de su de su hermano, por la silicosis, un mal que les da en este caso a la gente que trabaja en las minas, un mal en este caso en los pulmones. A mí me gustó mucho la idea, y en aquel tiempo aquí en la UAM era el coordinador de extensión universitaria, Héctor Anaya. Y me dijo, ¿por qué no invitamos a José Agustín, que colabore en el guión, que haga el guión? Le dije, perfecto, a mí yo soy admirador también de José Agustín y me gusta mucho lo que escribe. Entonces le dimos la novela a José Agustín para que hiciera en este caso el guión. Trabajó el guión José Agustín, fue a mi casa, trabajamos varias sesiones y todo. A mí me gustó el guión. Originalmente, algunas cosas que él incluyó, el ritmo que le dio, me gustó cómo estaba armado. Y se lo llevé a Carlos y le dije, oye, aquí está el guión de Mal de Piedra, a ver qué te parece. Ya lo leyó y dijo, pues no me convence mucho cómo está hablado, algunas cosas que son muy de aquí del Distrito Federal, que no narra realmente la cuestión norteña, la cuestión de Chihuahua, la cuestión pues de aquellas tierras del norte, ¿no? Entonces me dijo, vente a trabajar y vamos a rehacer otra vez los diálogos y vamos a rehacer otra vez el guión. En aquel tiempo Carlos estaba en el Colegio Nacional, entonces yo iba todos los días en la mañana y trabajaba 1 hora, 1 hora y media con él, todos los diálogos, y así fuimos armando la película poco a poco. Finalmente el guión quedó terminado y decidimos filmar. En aquel tiempo la universidad tenía una crisis económica como nunca, ¿no? Pero la película, bueno, ya estaba presupuestada, era un pequeño presupuesto realmente para hacer cine, y decidimos lanzarnos. La película fue filmada en un pueblo que se llama Pozos, en Guanajuato, y hicimos unas escenas documentales en Parral, Chihuahua. Y algunas otras escenas que hicimos ya aquí propiamente en el DF, como son las máquinas de ferrocarril,
como algunas campanas de iglesia que las filmamos en Morelos. Entonces, como siempre, el montaje y la musicalización, ¿no? Le pedimos a José Antonio Alcaraz que hiciera la música, una música especial para la película, que él aceptó con mucho gusto. Y entonces terminamos la película, la exhibimos en este caso ahí en la Cineteca y estrenamos, y la verdad las críticas fueron muy buenas. La película era una película difícil, no es una película fácil, pero en general puedo decir que a la mayoría de la gente le gustó. La película concursó en este caso por los Arieles, estuvimos en la terna como el mejor mediometraje y desgraciadamente pues no la llevamos. A mí la película cada vez me gusta más, me gusta mucho el ritmo, me gustan mucho las partes habladas, ese texto en off que Carlos Montemayor hizo acerca de la muerte y de todo lo que sucede, ¿no? Pues véanla, ojalá les guste la película. Y yo recuerdo muchas anécdotas de aquella película. Me acuerdo cuando viajamos a Parral con Carlos. Me acuerdo que íbamos el camarógrafo, iba una sonidista, una mujer, y yo y Carlos. Me acuerdo que cuando entramos a la mina, lo primero que sucedió es que a la sonidista pues no la dejaron entrar, porque en aquellos tiempos a las mujeres no las dejaban entrar a las minas, porque la tradición decía que salaban la mina, ¿no? Y entonces pues tuvimos que entre nosotros cargar la grabadora, los micrófonos y hacer todo el recorrido de la mina, ¿no? Y después Carlos nos llevó a los lugares que habían inspirado un poco a la novela ahí en Parral, como son las cantinas, como son los paisajes, como aquel famoso Cerro de la Muela. Y la verdad la pasamos muy bien. Yo también soy de origen de Chihuahua, entonces pues yo la pasé muy contento ahí. Después fuimos a Chihuahua con mi familia que vive allá, y entonces pues fue una muy buena experiencia. Mi amistad con Carlos Montemayor siempre fue de mucha admiración hacia el escritor, hacia el intelectual, al personaje que siempre pendiente de lo que pasaba en la vida social de México, no solamente con los mineros, sino con los trabajadores, con los líderes sindicales, con la guerrilla, con todo lo que en esto implicaba, todos los movimientos sociales de la historia de México. Siempre mi admiración grande a Carlos y toda su vida, en este caso su obra que realizó en mucho tiempo. Bueno, pues me despido y que les vaya muy bien. Un saludo a todos. Gracias. Sí. Es que ya lo habíamos comentado, ahorita vamos a ver unos 10 minutos aprox de la película. Vamos a sentar un minutito, ahora no es nada. Pobre Mario, te tocó la parte más incómoda. Sí. ¿Mande? Sí. Cuando la estaba leyendo, poesía pura, con cosas muy fuertes.
unción y su piadosísima misericordia. Te perdona el Señor todo lo que has pecado con tu oído, el ruido caliente de la noche y las minas que llenaron de polvo tu vida, cuando a lo lejos, al fondo de ti, esperaste la detonación de las cargas de dinamita, el golpe de la pica y el taladro como otro cuerpo u otra saliva. Ruido caliente que no era de Dios y te cubrió para que dejaras de oír. Sería bueno que lloviera. David, trae la botella para tu tío. Es feo que tantas cosas me impiden pensar en ti, hermano, como quisiera. Pero los años lo hacen a uno distinto. Lo hacen a uno pensar en otras cosas. En muchas. Y eso aparta. Está uno más atareado. Pero un hermano duele. Porque un remordimiento aparece siempre al pensar en él. Venga a rezar. No se quede ahí parado. Tengo que ver a Gregorio. Necesitamos dinero.
calor de carajo es lo que me molesta. Tiene que pasarme, María. A ver en lo que va a salir esto. El entierro, la misa del cura, la caja. Venga, venga. Réquele a su hermano. Luego, no tardo. ¿Cuál regreso? El servicio incluye todo: el féretro, ceras, pedestales, candeleros y carroza. Venga por acá. Mire esta de cortinas. ¿Cómo esa puede ser? El tamaño varía, porque supongo que será para adulto, ¿verdad? Es para mi hermano. Ah, para su hermano. El color cambia. La de adulto es oscura, la de niño es siempre blanca. Mire, no está llena de acerrín. Es de lujo, esta es de lujo. Nosotros hacemos todo. Enseguida llevaremos el servicio. Mañana pasaremos para que nos indique a qué hora. Perdóname, Antonio, pero estoy muy mal. No hay para otra cosa. El tiempo es malo para todos. Para ti. Y para nosotros. ¿Qué viaje tienes ahora? Necesito salir en uno mañana mismo. Hay trabajo en los camiones de Robles. Tengo un viaje de los Vázquez. Puedes venir conmigo, pero tiene que ser mañana. Pensaba ir a tu casa en la noche, pero si necesitas algo, puedo ir antes. Así está bien. En la noche está bien. Para llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, el más cabal, el más valiente. Una muerte remueve todas las anteriores. No dolorosamente, las remueve nada más para acomodarse. Como si la nueva se acomodara entre las otras para disponerse a permanecer ahí hasta que uno muera también y todos quedemos otra vez reunidos. Aquí es. Sí. Sí, ¿verdad? Un aplauso. Nada más un comentario. Esa película, el original, bueno, como lo hicieron hace mucho y era en otros formatos, parece que se perdió en la UAM, entonces nosotros teníamos una copia en beta, creo, pero no se veía nada y el audio, si lo notaron, está un poco viciado, no se escucha muy bien. Entonces Federico, pues ahora con toda la cuestión cibernética y demás, trató de limpiarla más y era lo que me decía, que trabajarla sobre una copia pues es muy difícil, ¿no? Entonces por eso hay varias fallitas ahí de audio, pero pues se ve bastante bien.
Muchas gracias, Susi, gracias por la participación de ustedes en este evento. Gracias a Laura por su entusiasmo en la cátedra. Nos llena de emoción que sigas poniendo todo tu empeño en este trabajo, Laurita. Pues lo que acabamos de ver es una muestra de lo que fue el talento comprometido, diría yo, de Carlos Montemayor, porque en este trabajo lo que vemos es el resultado de una reflexión transformada en un texto, en una novela de Carlos y luego en una cinta que recoge un problema real, secular, de los trabajadores de las minas, de los trabajadores de esos centros laborales tan complejos, tan fuertes, que se vuelven como muy opresores sobre la sociedad, como estamos viendo hoy en el caso de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, donde la minería a cielo abierto se impone a pesar de que es la contaminación, de que el agua se vuelve un elemento riesgoso para la población por los procesos químicos que le aplican, en fin. Por eso es actual el trabajo de Carlos, y es actual también en términos de inquietudes populares y de expresiones de respuesta social a los problemas que vive hoy nuestra población. Cuando yo veo a los guardias comunitarios de Guerrero, inmediatamente viene a mi memoria el trabajo de Carlos Montemayor, porque él se dedicó a observar, a compartir. Nunca fue su trabajo producto de la mera especulación, sino fue producto de su contacto, de su comunicación con los actores, con las personas reales de carne y hueso, y como resultado de ello tenemos, personalmente cada quien tiene sus sentires y sus emociones, pero a mí me parece que el mejor trabajo de Carlos es La guerra en el paraíso, quizá porque la mitad de mi alma es guerrerense, la mitad chiquita, la otra mitad es potosina. Quizá por eso siento más elaborado y más trabajado y más actual el trabajo de La guerra en el paraíso. Les quiero contar una anécdota personal, cómo fue que yo conocí a un joven, muy joven, Carlos Montemayor. No sé cuántos años tendría cuando llegó a la UAM, quizá los mismos que yo, 20 y tantos, 24, 25 años. Llegamos a la UAM Azcapotzalco, que era entonces un lugar muy prometedor para la creación y para el trabajo intelectual. Fíjense bien, el hecho de que se haya podido hacer esta película en aquellos tiempos en esa universidad deja ver que existían condiciones propicias, pues que eran resultados de fenómenos sociales que habían acontecido antes y que el Estado mexicano trataba de responder con experiencias educativas como la UAM. Me refiero al 68 y a otras gestas que ocurrieron en nuestro país. Conocí a Carlos recién llegado a la UAM Azcapotzalco, y fíjense el golpe intelectual que fue para mí conocer a un muchacho que estaba estudiando griego antiguo para leer en su original los diálogos. Y yo, que nomás había visto de pasadita los diálogos ahí en la prepa en San Luis Potosí, recién me espanté, pues francamente me espanté, porque yo dije, ¿cómo? Este señor les quiere entender en serio. Yo medio aspiro a comprenderlos un poquillo ahí en la repasada que les he dado en mi vida, pero él los quiere entender en serio y para eso se pone a estudiar el griego antiguo. Ese señor sí debe tener mucha madera de intelectual. Y hoy lo constato, hoy veo que era cierta aquella primera impresión que tuve de Carlos Montemayor en la UAM Azcapotzalco. Yo después me
dediqué a participar con el equipo que elaboró los planes de estudio de la carrera de Derecho, que por cierto son muy buenos o eran muy buenos en su tiempo. Hoy no tengo el conocimiento preciso, pero en aquellos tiempos eran muy avanzadas las ideas que animaron al plan de estudios de Derecho y que propiciaron también que en la misma UAM Azcapotzalco se diera el clima, se dieran las condiciones para que el trabajo de Carlos se convirtiera en esta cinta que acabamos de ver en parte. Y también les quiero decir cómo fue mi experiencia con el Carlos ya maduro, con el hombre ya formado, no con aquel joven que andaba buceando el griego antiguo, sino el Carlos Montemayor, que fue nuestro vocero en la comisión de mediación entre el EPR y el gobierno federal. Ya el hecho de que lo hayamos elegido nuestro vocero les dice algo a ustedes, ¿no? Allá había en esa comisión figuras del tamaño de don Samuel Ruiz, de doña Rosario Ibarra de Piedra, o sea, gentes que ya están inscritas en la historia de este país. Dentro de 500 o 1000 años se va a saber que existió doña Rosario Ibarra de Piedra, que existió don Samuel Ruiz y por supuesto que existió el escritor Carlos Montemayor. Lo elegimos nuestro vocero por su don de gentes, porque tenía una maravillosa facilidad para entenderse con todo el mundo, a pesar de su enorme calidad intelectual, de su talento descomunal, diríamos. Era una persona sumamente sencilla, sumamente afable, sumamente amable, y que además tenía otra cualidad, se las ejemplifico enseguida. Todos los grupos, éramos varios en la comisión de mediación, 7 al principio y después más. En todos los grupos hay diferencias y a veces los debates, las discusiones llegan a ser muy ásperas y muy difíciles, aun cuando seamos personas que compartimos experiencias, que compartimos ideales. Con todo y eso, las discusiones llegan a ser muy difíciles y la comisión de mediación con el EPR no fue la excepción. De repente comenzaban a rechinar las tuercas y los tornillos ahí cuando se decían algunas cosas y se ponían tensas las situaciones. Entonces, de repente, cuando la cosa estaba muy difícil, se levantaba Carlos y empezaba a cantar. No darán crédito a ustedes, pero se empezaba a cantar. Recorría el salón de Serapaz cantando y nosotros embelesados ahí con el Carlos Montemayor. Cuando terminaba él se volvía a sentar muy orondo y ya se nos había olvidado la bronca. Francamente ya aquello había quedado totalmente superado por esa maravillosa cualidad de Carlos Montemayor. Así que pues para mí es muy honroso poderles decir esto, porque son jirones de mi vida que llevo bien marcados como norma de mi existencia, como norma de mi conducta, y por eso saludo que la cátedra continúe, saludo el gran esfuerzo que están haciendo los cineastas por hacer este trabajo que estimo muy valioso, tan valioso como la edición de sus obras, tan valioso como la impresión que debemos nosotros luchar porque sea más masiva, para que llegue a más espacios y a más personas, y el esfuerzo que están haciendo otros compañeros. Me dice Mario que ellos están preparando una nueva filmación en torno a un nuevo trabajo, a otro trabajo de Carlos Montemayor. Sin duda yo los invito y casi los reto a que hagan La guerra en el paraíso. Muchas gracias a todos y a todas por su atención, y gracias. Bueno, ahora veremos de José Luis Urquieta, que es el director de Las Armas, basado en el libro Las Armas del Alba de Carlos Montemayor. Iban a venir él y su esposa, que es actriz Carmen Cardenal, actriz y cantante. Tuvieron un problema familiar y bueno, desafortunadamente ya no pudieron localizar a gente de la producción o de los mismos actores que se hicieran presentes,
No me mandaron nada de la película, ya que si quieres irlas proyectando, porque es una película que únicamente ha participado ahorita en los festivales, en 2 festivales de cine. Estuvieron en el norte, en Ciudad Juárez y en El Paso y en Monterrey. Han tenido buena acogida dentro del festival, pero bueno, no se ha podido pues manejar la parte de la exhibición, es un poco difícil, son temas que son muy cercanos y pues se resisten, ¿no? Entonces, cuando se inició este proyecto hace más de 10 años, lo inició Jaime Casillas, que en paz descanse. A él, pues al poco tiempo de estar ahí luchando y haciendo todo esto por sacar adelante la película, porque nadie pues les prestaba los espacios, se quería hacer en Chihuahua. El gobernador de ese entonces era el licenciado José Reyes Baeza. Él sí quería que se hiciera, inclusive hizo una reunión con pues la gente poderosa de Chihuahua y era obvio, dijeron que de ninguna manera lo iban a permitir que se hiciera en el estado, porque hablaba pues de todas sus familias, ¿no? Entonces pues sí, la gente que se quedó con todas las tierras de los campesinos, los latifundios, ¿verdad? Los grandes latifundistas pues no quisieron. Entonces Jaime Casillas ya era un proyecto muy importante para él y bueno, anduvo recorriendo varias cosas y le da un infarto. Entonces Carlos se sentía muy mal porque decía que a lo mejor era parte de la presión, ¿no? de presentar, de hacer esa película. Y posteriormente, no sé, pasaron medio año, una cosa así, y el administrador del proyecto se suicida. Entonces, bueno, Carlos decía, esto ya es savia de mal agüero, ya no quiero que se realice. En ese momento, cuando era el director Jaime Casillas, José Luis Urquieta estaba como productor. Entonces él toma el proyecto en sus manos, el guión lo modifica un poco, porque bueno, son muchísimos personajes y muchas las locaciones, pero entonces él fue modificando a manera de ver de que se bajaran un poco pues costos en todo, ¿no? Y bueno, fue una labor un poco difícil. El gobierno de Durango acepta, a lo mejor fue un poco mañosón la forma de presentar el proyecto, porque se les comentaba que bueno, se iba a difundir turísticamente el estado, ¿no? Por los paisajes y todo, y aceptaron y se hizo. Y hay una anécdota muy simpática porque hay un grupo, la UNORCA, que es la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas y Obreras, algo así, muy amigos de nosotros, ¿verdad? De Carlos, y pues son de los amigos que me heredó. Me hablan por teléfono el presidente de la UNORCA y me dice, oiga, doña Susana, aquí hay un director que dice que está filmando una película de Carlos Montemayor, de Las Armas. ¿Sabía usted algo? Porque si no, dígame. Le dije, bueno, sí sabía que ya la iban a filmar, que la iban a empezar a rodar, pero él me iba a avisar, no me avisó, pero bueno, no hay problema. Digo, no. Bueno, ¿y qué quiere que haga? Le dije, bueno, pues vaya, póngase a sus órdenes, en lo que se les ofrezca, pues que los apoye, porque usted conoce la sierra, conoce pues a los campesinos y demás, ¿no? Entonces, bueno, él muy linda gente, ¿verdad? Muy obediente, llega con José Luis y le dice, bueno, aquí me manda doña Susana de la Garza y lo que se ofrezca. Pues muy bien, necesito campesinos, necesito tal. Entonces ellos todos los campesinos que se ven ahí, que no son actores, pues son campesinos reales. Y hay una batalla ahí un pleito en un mitin con policías, y sí lo hicieron de verdad. Entonces estaban fascinados los campesinos, y ellos han ido acompañando al grupo de la producción a los 3 festivales donde se ha presentado, o 2 festivales, porque bueno, se sienten parte, ¿no? de esta historia. Como podrán ver, son muchísimos los actores, son actores de muy buenos, muy conocidos ya,
inclusive está el chico sí, Gómez Cruz, pero el chico que salió de la calle, también está ahí, Luis Fernando Peña, que es excelente, Aarón Hernán, que es de Chihuahua, no, hay excelentes actores y se los comento porque fueron muy solidarios con el proyecto, cobraron casi nada porque realmente, bueno, IMCINE, cuando estaba Marina Stavenhagen, les dio, pues presentan el proyecto, no sé bien cómo es esto, pero presentan proyecto, supongo que entran a un comité y se decide cuáles películas se les apoya y se da, pero como el 50%, ¿no? Creo, más o menos, de lo que tienen ellos presupuestado, pero finalmente ya cuando hacen el rodaje, pues ahí está el grupo de toda la producción. Cuando se hace el rodaje, pues bueno, vienen 1000 cosas más, ¿no? Inclusive tenían problema con los hoteles en los pueblos, y bueno, la gente de Lunorca pues van teniendo su dinero de pronto y pues apoyaban y demás, ¿no? Entonces, pues sí les quiero decir que es una película hecha con la gente del pueblo y donde se sintieron pues representados, ¿no? Finalmente, porque es una lucha campesina y bueno, las Armas del Alba se refiere al movimiento del 65, fue el ataque al cuartel Madera, fueron 14 jóvenes, muy jóvenes, con un maestro y el doctor Pablo Gómez, pero bueno, cayeron ahí 8 y 6 salieron con vida. Y bueno, de eso trata, ¿no? La película, básicamente, la novela. La película, claro, no puede manejar todo, pero yo la he visto como 3, 4 veces, me gustó muchísimo, porque sí está reflejando lo que Carlos escribió y los muchachos se entendieron perfecto. Ellos se sienten muy conmovidos y muy agradecidos porque los invitaron a participar en esto, porque dicen que es un film pues histórico, ¿no? Que pasa la historia y que ellos mismos pasan a la historia. Y además conocieron pues movimientos que ellos en su vida se hubieran imaginado que hubo en esas épocas, y además un movimiento muy diferente, porque eran estudiantes, campesinos, y entonces es cuando inicia, ¿no? Después, no sé en qué de años, en los 70s creo, Enrique, la Liga 23 de septiembre toma el nombre 23 de septiembre porque justamente el día que se hace el asalto al cuartel Madera fue el 23 de septiembre del 65. Hay una confusión, mucha gente cree que es la misma gente del asalto al cuartel Madera la que hace la Liga 23, y no, los que hicieron el asalto estaban huidos, porque pues era obvio, porque los tenían muy bien, los infiltraron, eran muy jóvenes, estaban infiltradísimos por el ejército, por eso no pudieron, y además no llegaron las armas, porque bueno, cuestiones del clima, subieron los ríos, entonces no pudieron llegar con las armas, entonces hubo una serie de cosas en su contra, y aparte, bueno, ellos sabían que había 50 soldados y dijeron, bueno, con 14 y las pocas armas que tenemos, damos la batalla, y finalmente, cuando se dan cuenta, estaban rodeados por 200 soldados a sus espaldas, ¿no? Entonces antes salieron vivos algunos. Entonces, bueno, esas son las escenas del rodaje. No les podemos regalar pues ni un tráiler, porque yo les decía, bueno, algún tráiler de la película para que la gente más o menos vea, ¿no? El movimiento y todo. Me dice, no, es que no me lo quieren dar el productor, es muy celoso de su producto, ¿no? Entonces no lo suelta, y bueno, pero aquí se pueden dar cuenta. Gracias. Gracias, yo soy Mario Cepeda y formo parte de una cooperativa que se acaba de integrar, que está compuesta entre otros por el maestro Sergio Oljovich, director de cine. Quizás ustedes hayan conocido alguna de sus películas, por ejemplo
la que hace sobre Bartolomé de las Casas, que es una extraordinaria película de este personaje tan interesante, ¿no? Que pasa de las filas de los conquistadores a tratar de abanderar a los indígenas en su época, y bueno, hace el libro de historia probablemente más importante de esa época, sobre la conquista y aquellos años, en fin. Está integrada por el promotor cultural Ikingari Carranza, por la dirigente social Patricia Ruiz Sanchondo, por un servidor, por Virgilio Caballero, que seguramente ustedes saben de él, que ha participado muy activamente en la lucha por establecer medios de comunicación más sensatos en nuestro país. Así participa en los movimientos que actualmente están con esa bandera y entre otras cosas pues, fundó el canal del Congreso, ha participado en Radio Educación, en fin, conocido personaje. La compañera Rosario, en fin, constituimos esta cooperativa con la intención de recuperar y tratar de hacer una película sobre el año que se llama 1938, el año en que el petróleo fue nuestro, escrita por Carlos Montemayor y por Sergio Oljovich, entre ambos, ¿no? La película es muy importante y en este momento, digo, el guión, que todavía no es película, se intentó hacer en el pasado, no se logró las condiciones financieras que se requerían, pero bueno, ahora es la oportunidad en que se está tratando de lograr ya su filmación por la importancia del tema, ¿no? Nuevamente Carlos Montemayor participa en la narración de un momento crucial de la historia del país, quizá uno de esos momentos pocos que hay en que el Estado mexicano surgido de la Revolución pues logró dar un alcance que realmente puso un pilar para el funcionamiento del país, y nosotros muchos pensamos que no solo un pilar económico, institucional, sino en la mentalidad, ¿no? Lo que significó en ese año haberse atrevido a la expropiación petrolera, cuando había realmente toda una conspiración para que el petróleo siguiera estando en manos de las empresas transnacionales, y pues haber tenido el atrevimiento, primero a nivel mundial, de expropiarlas. Los petroleros, las empresas se llevaron los técnicos, se llevaron los equipos más importantes, y bueno, era un reto como este país, México, de cerca de menos de 25 millones de habitantes en ese entonces, pudiera enfrentar y tener éxito en echar adelante la producción de petróleo y de sus derivados, las gasolinas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen las anécdotas alrededor del tetratilo de plomo, ¿no? Se aseguraba que no iba a ser posible que en México se produjera por la tecnología, y sin embargo los obreros, los técnicos lograron al final de cuentas hacer. Es un episodio muy importante en la constitución de las instituciones que surgieron de la Revolución, pero seguramente del ánimo también, y el guión atiende este aspecto, ¿no? Cómo colaboró el pueblo mexicano con ese tremendo evento de la expropiación, y que hoy, pues, como suele pasar, se nos vuelve un monumento de bronce, y ahora desafortunadamente que se está dinamitando, ¿no? Para que ya no sea ni una fecha importante siquiera, ¿no? Por todas las leyes, las contrarreformas terribles, reaccionarias y entreguistas que se están realizando. Pero bueno, por eso se ha visto muy pertinente hacer un esfuerzo que creemos que va a tener éxito en impulsar la filmación de este guión de Carlos Montemayor y Sergio Oljovich, para que esté listo en marzo o en abril del año que entra, y pueda participar en la discusión de la consulta popular, ¿no? Que nos pregunten a todos y
y esa es la intención de recuperar nuevamente la voz de Carlos Montemayor, que tuvo la pertinencia, el acierto de detectar este momento tan importante de la vida mexicana, en que México se atrevió a hacer un poco más, ¿no? Un bastante más de lo que había sido, y con toda esta filosofía de que sí se puede, que bueno, nosotros decimos en las marchas del 68, después decíamos, perdonen, que sí, que no, que como chingados no. Ahora ya se usan cosas así más apropiadas, como sí se puede, ¿no? Pero en fin, pues sí se pudo, como chingados no, a partir de 1938, es un año entonces que pues permitió que el espíritu mexicano tocara unas metas y unas cosas que no se habían logrado antes. Ahora estamos al revés, ¿verdad? Vuelven los aires imperialistas, maximilianistas, pues hay que traer al príncipe extranjero para que resuelva el tema de la producción petrolera, la tecnología, los créditos. Ya no se pudo, ¿verdad? Ya ahora hay que fraccionar el territorio nacional, concesionarlo, permitir que las empresas lo pongan en sus activos para que puedan cotizar en la bolsa de Wall Street, por supuesto, en las bolsas internacionales. Bueno, pero la batalla no está del todo perdida, se está empujando la consulta, y pues el filme o el guión hecho en su momento por Carlos Montemayor y el maestro Sergio Oljovich es un nuevo, esperamos que sea un nuevo participante. Entonces la película se está impulsando por esta cooperativa, y aquí es donde queremos hacerles un encargo. Se va a hacer por el sistema de financiamiento masivo, dicen los que están en el medio fílmico, por el crowdfunding, el financiamiento de masas, ¿no? Entonces se va a intentar impulsar un boteo, una recaudación, una cooperacha, para que a la forma igual que se financió la expropiación petrolera, emulando, digamos, lo que se hizo en el momento de 1938, tratar de lograr el financiamiento de la película, tratar de producir miles o decenas o cientos de miles de CDs y repartirlo en el país. Sentimos que la palabra escrita de Montemayor y del maestro Oljovich, pescando el estado de ánimo de ese momento, pues nos va a permitir acercar a los jóvenes al pueblo que va olvidando, ¿no? Lo que significó ese momento, las capacidades ya probadas de nuestra nación para hacer cosas, y pues ahora todo se impulsa por las televisoras y por el gobierno, pues a un estado de ánimo tan dependiente, tan frustrante, tan incapacitante en tantos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, el espíritu de la película es emular lo que se hizo en 1938 y lograr que se filme la película. Pues ahí viene el encargo, ayúdenos cuando ya se llegue a esa etapa. El guion es de Carlos Montemayor y del maestro Oljovich, y bueno, el tema es lo que se vivió, el espíritu de esa acción, y sobre todo la forma en que participó el pueblo mexicano en las cooperachas, en la entrega de la gallinita, en la movilización, en el apoyo político, en un momento que fue crucial, que tuvo amenazas de intervención extranjera, que tuvo bloqueos en contra, y que a todo ello se salió adelante, ¿no? Entonces, pues ese es el espíritu, recoger lo que sucedió en esos años y ponerlo a la vista de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros compatriotas, para que no se pueda dinamitar ese patrimonio que se logró en México por efecto de las luchas que se dieron en los años anteriores y en esos años, y que hoy se quieren enterrar de esta forma y entregar al extranjero, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Pues yo creo que
cualquier cosa, ya cuando tengan algo más hecho, igual y acá con Laurita podemos hacer algo para que pues se difunda acá en Morelos, ¿no? Y con la cátedra y bueno. Y entonces es todo tuyo el micrófono, Gerardo. Gracias por tu participación y todo tu apoyo, de verdad. No, pues nada, más bien gracias a ustedes, gracias al CIDEM, gracias a ti, Susana, por tu ímpetu y bueno, por honrarme con ser uno de los participantes aquí en la mesa y sobre todo gracias a ustedes, ¿no?, que se toman su tiempo para escucharnos. Voy a ser breve porque supongo que vamos a tener que deshabitar en breve, más o menos. Tengo el orgullo de poder decir que Carlos fue mi amigo. Es decir, nos conocimos por un proyecto. Primero era una idea que teníamos Marina, que es mi compañera, mi colaboradora y cómplice en varios de los trabajos que hemos realizado. Y justo terminando De la calle, que fue mi ópera prima, no la de ella es guionista, teníamos la idea, de hecho seguimos teniendo, estoy hablando de 2001, la idea de una película que versa sobre los desaparecidos, básicamente el 71, no tanto el 68. El 68 es el movimiento, digamos, como todo el mundo sabe, la matanza, pero en el 71, con el Jueves de Corpus, viene una segunda etapa, es la radicalización de los movimientos sociales, y justo por ahí empieza, hablábamos del día 23 de septiembre y tal, y muchos de los jóvenes que participaban en estos movimientos sociales se radicalizan y pasan a la guerrilla, muchos a la clandestinidad y tal. Bueno, con esta parte, digamos, histórica, nosotros intentamos hacer una película de ficción, primero el guión, por supuesto, pero que tenía que ver con el año 2000, con el cambio muy entrecomillado, el cambio, la palabra cambio, de poder en México, ¿no? Vienen las votaciones, gana Fox, y platicando, pensando, discutiendo incluso sobre qué país venía frente a este escenario, es como se daba esta película, esta idea de película. Yo vengo un poco después del movimiento del 68, yo nazco en el 58, entonces a mí no me toca directamente, yo no soy de esa generación, pero me toca en la universidad los muchachos nicaragüenses, los sandinistas que llegan a las universidades a platicar del movimiento. Y yo recuerdo, yo entré muy chavo a la universidad, yo tenía 17 años, a los 18, 19, esto fue en el 75, por ahí 76, 77, ya estaban haciendo propaganda. Yo dije, bueno, estos están difundiendo un movimiento, la revolución sandinista, y en México teníamos el grave pendiente, seguían sucediendo las desapariciones forzadas, ¿no?, en los 70, seguían pendientes todos los desaparecidos y tal, y había apenas algunos ejercicios cinematográficos que apuntaban a este tema, ¿no? Por un lado la guerrilla, claro, estaba el Grito, la película de Leobardo, pero había 2 o 3 películas que apenas si tocaban el fenómeno. Nosotros queríamos hacer una película de ficción, sobre todo porque no por llegan de la DFS y me parece que algunos del ejército, obviamente un poco peinados, pero es un material que incluso sigue siendo material valiosísimo de estudio. Pero ahí lo importante es que el ánimo cambió, sobre todo en muchos de los protagonistas de esos movimientos, que en su momento fueron perseguidos, pero también de muchos de los familiares
que fueron víctimas, obviamente sus muchos hijos, esposos y tal, de la barbarie, ¿no? De la desaparición forzada, de la tortura, muchos desaparecidos, ¿no? Y había un ánimo como de empezar o de intentar por lo menos de recuperar esa memoria y de intentar hablar al respecto. Había en ese momento, sí estaban por supuesto los grandes ejercicios que había hecho Elena Poniatowska al hablar sobre la noche de Tlatelolco y tal. Por ahí había 2 o 3 libros, algunas memorias, pero había 2 libros que me parecen que en su momento eran pilares. Estaba un libro de Luis Suárez, periodista, que era Lucio Cabañas, El guerrillero sin esperanza, y posteriormente, por supuesto, La guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor. Por ahí había algunos otros textos un poco clandestinos, había tesis, había cosas, pero todavía en el año 2000 había este velo, ¿no? Del cual yo creo que había mucha intención en que permaneciera. Nuestra historia entonces pretendía hablar de estas historias, de las historias humanas. Empezamos a tener contacto con algunos personajes muy de primera mano. Hablamos con Luis Suárez, sobre todo porque había escrito este gran libro que es Lucio Cabañas, El guerrillero sin esperanza, pero digamos que la parte, el enfoque que él le dio al movimiento, sobre todo la parte de la guerrilla rural, y esto no estábamos del todo contentos con ese enfoque. Por supuesto, la parte de lo que tenía Carlos, que además fue ahorita les platico la anécdota, hago todo este preámbulo para entender cómo era Carlos y cómo después nos trataría con la punta del pie, pero luego nos daría el alma auténticamente. El libro de La guerra en el paraíso es una obra monumental porque él se dedica a recabar justo eso, el testimonio de hombre por hombre, de cómo fue y qué pasó y quiénes estaban, y fue reconstruyendo los últimos 4 años de vida de Lucio Cabañas. Entonces, yo les platico todo el recorrido que tuvo que hacer. Primero, pues, por supuesto, ir hasta el Limón, a Toyac, ahí en la sierra de la Costa Grande, ¿no? Pero luego todos los personajes que estuvieron involucrados por un lado con Lucio, pero por otro lado también los muchachos que llegaron a ir a la sierra, ¿no? del mar, y luego la 23 de septiembre, el gran conglomerado que es la 23 de septiembre de muchos de los grupos, ¿no? Y entonces él nos va reconstruyendo paso a paso con los testimonios de todos estos personajes la historia, sobre todo estos últimos años, de Lucio Cabañas. Entonces, en esta búsqueda, Marina y yo caemos con Carlos y dijimos: Carlos, pues fíjate que tenemos este proyecto, estamos intentando encontrar las historias humanas para darle vida y darle carnita pues al guión de ficción que estamos haciendo. Platicamos, comimos varias veces, nos echamos varios whiskies, eventualmente muy seguido, ¿no? y bueno, las charlas iban saliendo muchas anécdotas. Y claro, nosotros le preguntábamos y él nos iba soltando poco a poquito y casi como, no digo a cuentagotas, migajitas, ¿no? Entonces, nosotros como pajaritos íbamos agarrando, tomando nota y viendo. De pronto, el personaje de Lucio Cabañas se fue transformando en nosotros, es decir, de pronto se convirtió, frente además el país, frente además en lo que se estaba convirtiendo el país, ¿no? Más la necesidad de la apertura de los archivos. Entonces, fue un fenómeno muy curioso. La película de ficción se fue quedando atrás y empezó a crecer un documental. Entonces empezamos a perseguir a los personajes y pues prácticamente a cargarle a Carlos su asesoría, ¿no?
sobre todo al trabajo que había hecho en Guerra en el Paraíso. Claro, lo queríamos como ángel de la guarda, ¿no? Pero él no se dejó. Entonces, pero nos empezó a dar datos. Nos dijo, miren, ustedes quieren hacer eso, pues entonces hablen con tal en Chilpancingo, ¿no? Y pues ahí vamos a perseguir a tal en Chilpancingo. Y resulta que este tal era no sé quién, que entonces él tenía y poseía, y además era amigo de no sé quién y no sé quién, que nos iban, y entonces era un rompecabezas de 5,000 piezas, ¿no? Y entonces regresábamos con Carlos, oye Carlos, pero en esta parte, no sé qué, me dice, bueno, entonces ahora tienen que hablar con tal. Y entonces hay otro Amazonas, ¿no? Otro gran río y otra vertiente. Y bueno, al final del día nos obligó a hacer el camino que él había llevado a cabo, ¿no? Para hacer su libro. Entonces tuvimos que ir caminando paso a paso, e ir reconstruyendo con todos los testimonios la historia que queríamos contar, que no eran precisamente nuestras voces, eran las voces las que necesitábamos. Pero bueno, pues por supuesto que esta aventura con Carlos, o el hecho de que él nos hubiera acompañado en el trabajo, pues se convirtió en una aventura. Y claro, por eso digo que pues lo considero que un amigo y muy muy querido. Me llama mucho la atención esto de la cantada, porque cuando lo decidimos por fin, después de quizá un par de años de muchas charlas, cuando hacemos la entrevista para el documental, me dijo, estoy un poco nervioso. Me dice, ¿no quieres un whisky? Éramos 4, ¿no? los del equipo de rodaje. Y me dice, ¿no quieren un whisky? Yo le digo, no, mejor terminando. Me dice, bueno, se sirvió un whisky en su casa, ¿no? Estamos ahí en la sala, lo verán, reconocerán ahorita el espacio. Y nos dice, bueno, pero tengo una fórmula para relajarme. Saca un CD, ¿no? Pone, dice, este es un área antigua genovesa, no sé qué. Pone la música y se pone a cantar en genovés antiguo, ¿no? O sea, y bueno, nos quedamos impactados, ¿no? Tengo que confesar, de repente interrumpo y me dice, ¿no estás grabando? Le digo, claro que no, Carlos, claro que no. Sí, grabaste. Y lo tengo grabado. Claro, qué bueno. Algún día saldrá, día saldrá, está grabado, claro que sí, en anónimo. Sí. Pero bueno, y el trabajo que no, por supuesto que no lo voy a presentar, les voy a presentar yo ahorita lo que es el tráiler, ¿no? Con lo que promocionamos el video, y luego un extracto de varios momentos de la entrevista que nos regaló Carlos para el documental. Cabe señalar que Carlos nos acompañó en todo el proceso, un proceso que duró pues como 5 años de pe a pa, desde que empezamos con la idea hasta que logramos terminarlo en el 2005. Él lo invité a que viera, digamos, antes del corte final, lo invité a que lo viera el trabajo y me dijo, qué bárbaro. Me dice, yo pensé, porque la entrevista con él fue como de 3 o 4 horas, ¿no? Entonces ahí hay mucho material, muchos temas. Dice, pensé que nunca iba a hablar con tanta claridad, pero claro, entendí que lo que me sobra son palabras, ¿no? Porque tuve que cortarlo. Y luego hay muchas anécdotas ahí en medio, pues en el aniversario luctuoso de Lucio Cabañas, en el 30º, se hizo un gran homenaje allá en Atayoac, en la sierra, y bueno, fue un evento impresionante, llevan una velada, fueron de 2 o 3 días, ahí estuvimos, y de verdad que ver a Carlos ahí en medio y que la gente lo considerara uno de ellos, fue muy muy emotivo. Y también estuve presente después en en el homenaje de Madera. Sí, fue cuando hicimos la presentación de Las Armas del Alba en Chihuahua, y se cumplían 30 y tantos años. Así es, de lo de Madera. Asalto, sí, y tú estuviste y ahí estaba en Madera y luego llegaste a Chihuahua. Y la verdad es que es muy emocionante verlo con su gente y tan penetrado y bueno, muy conmovedor. Y bueno,
comprenderá que en medio hay muchas anécdotas, ¿no? Pero bueno, voy a presentarles estas dos. Primero el tráiler y luego, si quieren, platicamos. Si nos da tiempo, platicamos tantito. Sí. Él le tocó el peor lugar al pobre. ¡Ya no le tire! ¡Ya no tiren! ¡Mira! Para allá salte. Para allá por todo el camino. ¡Sigan por todo el camino! Y es que ya estábamos acostumbrados. A Lucio lo mataron muchas veces. A Lucio lo detuvieron muchas veces. A Lucio lo encontraron muchas veces. Y pues, la única vez que lo mataron fue la última. Y mucha gente dice que no es muerto. Que no es muerto, sepa Dios. O muere peleando o sabe que su vida no le pertenece. Ese es el criterio revolucionario. Yo yendo a buscar la revolución a Cuba, ¿no? Cuando la revolución está aquí, ¿no? La injusticia recurrente sí provoca un descontento social que puede ir intensificándose, tornándose más complejo, más violento y mayor. Y hemos dicho aquí, para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones. Que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno. Vamos a tomar las armas ya. La justicia no la podemos esperar así. Ahora nos toca a nosotros vengar al pueblo. Nomás eso esperábamos, que nos dieran un motivo. Estábamos cansados de la lucha pacífica sin lograr nada. Por eso dijimos, nos vamos a la sierra. No muerto, la sierra loco dijo, el pueblo mantiene viva la llama que les... Es mucho más lo que les debemos después de que murieron que cuando estaban en vida. Bueno, aquí hay una anécdota muy interesante porque, como ven, este es el tráiler, pero a lo largo de todo el documental tenemos como leitmotiv la voz de Lucio Cabañas. Entonces, yo en Guerra en el Paraíso, el lenguaje que utiliza, la capacidad que tenía Carlos de utilizar el lenguaje que le correspondía a los personajes de verdad era impresionante. Pero había unos textos que eran la voz de Lucio Cabañas que yo decía, no puede ser que esto parece como real, ¿no? Es decir, y entonces le preguntamos, y dice, no, es que esos son unos testimonios de Lucio Cabañas. Dije, ¿dónde están esos audios? Decía, no, pues investiga. No me los dio el cabrón, no nos los dio. Pero bueno, dimos con Luis Suárez y sabíamos que existían esos audios que habían aparecido, que por ahí andaban. Bueno, cuando estamos en la grabación, porque la investigación nos llevó un año y medio y luego empezamos a levantar el material y todas las entrevistas. Cuando vamos por Luis Suárez, cuando ya muere Luis Suárez, ¿no? Entonces hablamos con su hija, que vive aquí en Cuernavaca, y nos dice, sí, yo sé que hay unos audios por ahí en una cajita de zapatos, unos cassettes, dice, pero bueno, como él tenía un departamento en Copilco y dejó todo el tiradero, pues entonces había que hurgar.
Afortunadamente aparecieron. Claro, eran todas las grabaciones donde Carlos también tenía copia y estaban todos los audios de Lucio Cabañas. Luego le dije, cabrón, dice, bueno. Bueno, rescatamos ese material, ya se digitalizó, ahora estoy pensando donarlo a la fonoteca, obviamente con la autorización de la hija de Luis. Pero bueno, esa es otra de las anécdotas, ¿no? Con Carlos. Les voy a presentar ahorita un extracto de varios de los textos de las intervenciones. Les digo, con él tengo 3 o 4 horas de material que por supuesto ya veremos, pero con unas cervezas, ¿no? Para entonces, claro. O whiskies, ya veremos. Pero bueno, exacto. A las escuelas normales rurales que, creadas durante el cardenismo, se fijan en una orientación declaradamente socialista y para una reivindicación de derechos agrarios, políticos, sociales de las zonas rurales. En el caso de los guerrilleros urbanos, deriva fundamentalmente de la ruptura que significó el movimiento de 1968. Las secuelas de este movimiento van primero a fracturar las estructuras de los partidos de izquierda establecidos y después a convertirse en un proyecto de transformación del país que primero por las armas y después por el periodo de amnistía finalmente va a conseguir su objetivo: establecer las reformas políticas que han ido cambiando al país a finales de siglo. El proceso de radicalización de los movimientos campesinos no deriva de una catequesis ideológica ni de una lectura. El movimiento campesino tiene una continuidad generacional y tiene sus raíces en la posesión de la tierra. La mayor parte de los campesinos que luchaban por tierra en Chihuahua, en Sonora o en Durango habían tenido como abuelos a combatientes de la División del Norte. Y Lucio Cabañas venía de un general zapatista. Estamos hablando de una continuidad de luchas populares en los dos casos. Para el discurso del MAR o de la Liga, el concepto de Estado era el enemigo a vencer. Y para los guerrilleros de Lucio, el enemigo a vencer tenía nombre y apellido. No eran conceptos, eran poderes concretos, regionales, visibles. Cada parte tenía razón desde la lógica de su propio discurso. Eran discursos absolutamente incompatibles, excluyentes. Para Rubén Figueroa era posible negociar con Lucio y concederle un poder regional que se complementara o que fuera compatible con su poder estatal. Y Lucio pensó que Rubén Figueroa formaba parte de un poder monolítico, indisoluble, que movería al Estado en su totalidad a negociar por la conservación y defensa de Rubén Figueroa. Los dos se equivocaron. Se toma la decisión de acabar a toda costa con la insurrección. En ese momento, la única autoridad en el Estado era el ejército. Y las únicas decisiones que se tomaban en el Estado
eran las tomadas por el ejército. Estamos hablando de un experimento de gobierno militar en una parte de la República. Es una represión calculada, medida, pero por supuesto que es indiscriminada en los sectores ubicados o identificados como puntos de ruta de almacenamiento o de participación guerrillera. Pero todas estas inversiones y estas carreteras y esos tendidos de redes de teléfono son para preparar los terrenos y las carreteras y los caminos de movilización y desplazamiento rápido de equipo pesado del ejército y de comunicación del ejército en la contrainsurgencia. En el momento en que destruyen la guerrilla, esas inversiones se abandonan, esa infraestructura se desatiende y todo se viene abajo y se queda como antes de la guerrilla. De manera que parte de la violencia fue la atención demagógicamente pura de un desarrollo social ficticio. El periodo fundamental de lo que podemos llamar guerra sucia, de lo que podemos llamar contrainsurgencia, se da durante el régimen de Luis Echeverría. La pobreza por sí misma no siempre ha sido el detonante de los movimientos sociales o de los levantamientos armados. La injusticia recurrente sí provoca un descontento social que puede ir intensificándose, tornándose más complejo, más violento y mayor. Son recurrentes cada 20 o 25 años. Esto es, cuando los niños que perdieron a sus tíos, a su padre o a sus hermanos mayores, cuando tenían 5 años, cuando son capaces ya de tener armas y de enfrentarse, entonces retoman la lucha de su generación anterior. Y pues bueno, es un extracto de lo que está en el documental, pero bueno, se ve el poder de las ideas, la inteligencia, la lucidez, la claridad y el compromiso, ¿no?, de Carlos. No quiero pecar ni más allá de ser su amigo ni de demagogo, pero creo que sí hay mucho que en sus escritos, digamos que hay un pendiente, ¿no? Tenemos todos los mexicanos un pendiente con su obra y con él. Ahí hay mucho que explorar. Y pues bueno, quiero agradecerles nuevamente pues que me hayan invitado, de verdad. Ojalá hubiera más tiempo, pero pues bueno, gracias por su asistencia. Pues agradecemos su presencia y agradecemos a las autoridades del CIDEM, a Laurita, a los compañeros y bueno, a todo el público presente, gracias. Y nos vemos el año que entra. A ver, Laurita. Bueno. Claro. Sí, trajimos algunos títulos, no todos porque bueno, no los tenía, pero están a muy buenos precios y adelante. Gracias. Cumplidos a la una. Sí, a la una. Es que Gerardo estaba con